armas de fuego en la escuela, muchas cosas que 10,000 pesos diarios, 15,000 pesos diarios. ¿Diarios? Droga, está vendiendo. ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Cuál era ese trabajo? Anteriormente empecé a maltratar a mi esposa, a golpearla, empecé a hacer muchas cosas. Tenemos una figura, sé que muchas personas lo han visto en el metro, su nombre es Alex Sosa. Vamos a conocer un poquito de su historia, de su testimonio, su vida y lo que Dios ha hecho en él. ¿Cómo estás, Alex? Todo en orden, gracias al Rey, todo bajo control. Amén, amén. Hay muchas personas que te han visto siempre en el metro y se preguntan, ¿de dónde viene este joven? ¿Por qué él es así? ¿Por qué tanto conocimiento? Alex, ¿de dónde tú vienes? ¿Dónde tú naciste? Mira, yo soy nacido, criado y vivo en Gualey, en el barrio de Gualey. Yo en realidad, ¿qué te digo? Soy una persona de una cultura normal, una vida normal, un barrio, y sigo siendo, perteneciendo a ese mismo entorno prácticamente, con una sola excepción ahora, y es que ya mi naturaleza y mi ciudadanía ya no pertenece a la tierra, sino al cielo. Exacto. Pero wow, increíble que no es por denigrar, ¿verdad?, al barrio Gualey, pero increíble que una persona así como tú haya salido de ese mundo, ¿verdad?, porque sé que el entorno que se ve ahí es un poquito corrupto, según lo que tengo entendido, y un joven tan ejemplar como tú, es increíble que haya salido de ahí, ¿eh? Sí, tú sabes que en realidad eso es el vivir de los barrios. Prácticamente, te voy a ser sincero, en los barrios, no solo yo, hay demasiadas personas que son buenas, hay demasiadas personas que quieren hacer cosas, que quieren dar más, que quieren identificarse con personas que han logrado cosas en la vida, que quieren ellos mismos lograr cosas en la vida para ayudar a otros, no para vanagloriarse, esa es la palabra, pero hay pocas oportunidades, y yo creo que en el ámbito secular, sacando lo cristiano, hay pocas oportunidades para que estos jóvenes puedan lograr ser diferentes. Bien, pero vamos por partes. ¿Tus padres son cristianos? ¿Te instruyeron desde niño en el evangelio o ellos no son cristianos? No son cristianos aún. O sea que tú no viviste en un hogar evangélico y ni te criaste, imagino. ¿Son cristianos ya ahora mismo en la actualidad? No, yo no viví en un hogar evangélico, ni ellos tampoco han sido evangélicos y no son evangélicos en la actualidad. Están camino a ello, porque en mi casa y yo serviremos a Jehová, pero no lo son en sí. O sea, es más increíble todavía porque un joven cristiano ejemplar, donde sus padres no son cristianos, es aún mucho más admirable. Porque está bien que tus padres sean cristianos, te instruyan en la Biblia y todo eso, y tú te críes con esa formación, tú sabes, ya es diferente, pero tú no tenías ese apoyo cristiano. Entonces, ¿cómo tú eras en la escuela? ¿Eras un muchacho normal, rebelde, que le gustaban mucho las chicas? ¿Cómo tú eras en tu infancia? ¿Mucha pela te dieron? ¿Cómo? Sí, bastante. Mira, recientemente estoy escribiendo algo. Estoy en plan de escribir un pequeño libro con relación a mi vida desde niño, en lo adelante, lo que puedo recordar toda mi vida. Y empecé a escribir desde mi niñez y no he podido terminar mucho para escribir, porque me he puesto a escribir y con mi esposa al lado he llorado. Porque no fue algo que te pueda decir que sea color de rosa, no es así. O sea, ¿sufriste en tu infancia? Bastante. Mi padre viene de ser un hombre alcohólico, maltratador de mi madre. Yo no viví en un hogar donde todo era color de rosa, donde mi madre tenía el tiempo no, mi madre tenía que salir a trabajar para poder el sustento llegar al hogar. Mi padre era un hombre desabollador y salía también a buscar la comida, pero tenía sus
o tienes aún ciertos defectos, pero tenía sus defectos como todo el mundo, pero él era alcohólico, era adicto más que alcohólico a drogas. Mi madre sufrió mucho. Parte de mi infancia la pasé en la casa de mi tía. Mi madre me dejaba allá porque trabajaba, pero yo creo que más que dejarme ahí porque trabajaba, creo que me dejaba porque quería evitar que yo viviera o viera ciertas cosas que ella estaba pasando, y quizás para no crear en mí ese cierto odio hacia mi padre, ella trató de blindar mi niñez, pero que va, pude observar muchas cosas y eso me marcó. En la escuela, como me preguntas, en la escuela fui un niño normal, dentro de lo que cabe, porque fui tremendo producto del mismo, no sé, desconcierto que vengo caminando. Por lo que vivían en tu... Tremendamente inquieto, hice muchas cosas que mis padres no se dieron cuenta, me botaron de la escuela que yo nunca dije en casa, llegué a llevar personas haciéndola pasar por mis tutores. Hice muchas cosas, armas de fuego en la escuela, muchas cosas que mis padres hasta el día de hoy quizás no las sepan, pero fue feo. O sea, estoy hablando de armas ilegales, de muchas cosas que lamentablemente hice. El Ale que vemos ahora no es nada parecido a lo que quizás en su infancia las personas veían de ti. O sea, ¿quién se imaginaría que tú estarías hoy aquí en la iglesia viendo a ese joven vivir todo eso? Sus padres, una familia disfuncional, ¿verdad? Se puede decir, sí, con problemas de ese índole, y verlo aquí. ¿Cómo fue la etapa de la madurez, o sea, de la transición de niño a joven? O sea, ¿cómo tú lograste seguiste siendo la misma persona cuando joven, o hubo un cambio en ese momento, o todavía no, fue más adelante el cambio que Dios hizo en ti? Sí, muy importante esa pregunta, muy esencial para mi vida, porque esa transición de niño a adolescente, pasar a ser joven, fue peor. Se empeoró todo porque cuando empecé a ser joven y adquirí mi cédula en la mano ya para poder trabajar, mi primer trabajo fue un maleficio para mi vida, porque fue un trabajo donde empecé a conseguir demasiado dinero. ¿Y a qué edad fue eso, más o menos? Eso fue 18 años. ¿Ese fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo. Bueno, siempre trabajé en talleres de desabolladura con mi padre o ebanistería. Yo siempre fui un niño que tuve en algo. Bien de trabajador. Sí, pero cuando ya tuve formalmente mi trabajo, que ya era independiente al nivel de trabajo que digamos, fue un trabajo donde conseguía mucho dinero, mal habido. Dinero mal habido, pero no importa. A las personas que están en el mundo no le importa eso. Le importa que es dinero y punto. Y yo en mi juventud empecé a conseguir mucho dinero. Si te puedo mencionar un monto que no viene al caso, te estoy hablando de quizás 10,000 pesos diarios, 15,000 pesos diarios. 10,000 diarios. Droga, estaba vendiendo. ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Cuál era ese trabajo? Mira, es lo que te digo, dinero mal habido, pero empezó el tema de las tarjetas clonadas en las estaciones de combustible. Mi primer trabajo fue una estación de combustible. Okay. Y cuando empezó ese tema, era mucho dinero lo que se estaba caminando. Tarjetero. Mi juventud ya, por eso tuve mucho problema. Me hizo mucho daño empezar a conseguir dinero, porque empecé a creerme más que los demás, más que mi familia. Empecé a hablarle mal a mi padre, a mi madre. Empecé a cultivar el rencor de lo que yo hubiera venido viendo de mi padre, pero empecé a cultivarlo más. Empecé a emanar palabras de mí, de decirle: yo consigo más dinero que tú, yo gano más que tú, así que tú no tienes que hablarme nada a mí. Pero todo eso fue producto de que yo empecé a hacer lo mismo que mi padre hacía anteriormente. Empecé a maltratar a mi esposa, a golpearla, empecé a hacer muchas cosas que él antes hacía, pero hoy mi padre tiene 20 y pico de años en Alcohólicos Anónimos. Dejó de consumir drogas y alcohol y trató de moderar un poco su vida, y ya él trataba de moderar la mía, porque él veía por dónde iba y me estaba haciendo demasiado daño. Y yo supe entrar a discotecas en mi juventud con mucho dinero en los bolsillos, mucho dinero, 20, 30 mil pesos. ¿En qué año fue eso más o menos que tú estás hablando? Bueno, te estoy hablando de quizás 10 años atrás, 10, 8 años atrás. O sea, no, 10 años atrás empecé, estaba en el trabajo con mucho dinero, pero
el tema de discotecas y eso no creo que sea tanto, quizás algunos 5 años. O sea, tú eras la película, cuando entrabas empezabas a gastar. ¿Qué tú gastabas más o menos en la discoteca en ese momento? ¿Qué cantidad tú derrochabas con los amigos, con las mujeres? Wow. ¿Qué te digo? Mira, Una noche, ¿cuánto tú desbaratabas? para decirte a nivel de cantidad, yo supe salir en mis bolsillos. Yo supe salir en mis bolsillos físicos con 30, 40 mil pesos. Y en ese tiempo. En ese tiempo. No, pero el problema era que era físico que lo tenía. Esos 30 o 40 podían gastarse y yo salir para un cajero a buscar 10. Más. Wow, increíble. En una noche. O sea, y ver como un joven en su adolescencia, niña, es verdad, era tan rebelde, tan quizás las personas te veían y decían, muy difícil tú llegaras a los 18. No. Y tú llegaste a esa edad, pasaste quizás por muchas situaciones, circunstancias que tú vas a hablar y aún estás vivo, estás de pies para contarlo todo. Es increíble. ¿Cómo pasó la transición de aquel joven que bebía, derrochaba dinero? ¿Tú estabas casado ya en ese momento cuando tú eras joven, hacia los 18, 19? No, cuando empezó eso no estaba casado, empecé mi vida de bien loco y lo recuerdo muy bien y marcó mucho, pero te dije, cuando empecé a escribir toda mi vida encontré muchas emociones porque yo dije, wow, ese es el trasfondo de todo lo que yo soy y ahora entiendo por qué yo soy como soy dentro de mí. Yo no estaba casado y, ¿qué te digo? Esa etapa de mi vida, se pudiera decir que otros jóvenes la miraran y dijeran, wow, loco, yo quisiera ser así, wow, yo quisiera ser como ese tipo, wow, ese muchacho excelente, pero ellos no sabían que quizás eso yo lo hacía en una noche y gastaba mucho dinero, después a trabajar de nuevo, robar de nuevo para buscar más dinero. Y buscar dinero prestado incluso, a pesar de que tú conseguías mucho dinero, yo tenía que buscar prestado porque no daban, porque dinero maravilloso lo lleva el río. Ven a uno y quizás ellos, wow, pero un joven quizás ganando dinero, gastando y viviéndose la movie, como tú dices, en la calle y ellos miran, pero ellos no veían cuando yo llegaba a casa, o cuando estaba solo. Ellos no veían que empezó a llegar pensamientos de suicidios a mi mente por cosas que estaba viviendo una película que no era cierta y empecé a lastimar a las personas que amaba y entonces esa persona ganando tanto dinero y gastando tanto dinero, viviendo en la casa de sus padres aún sin aportar nada en esa casa, viviendo en un cuartico, durmiendo en un cuartico con una cama sándwich, una camita muy, muy paupérrima, pero en la calle era el magnate, en la calle era él. Pero allí era un disparate y prácticamente es lo que hoy se ve. Por eso trato de hacer lo que hago, tratar de infundir quién es Cristo, porque lo que Él ha hecho yo todavía no lo puedo comprender. Increíble, y es lo que te digo, o sea, hay personas que visten caro, compran muchas bebidas caras, andan en buenos vehículos, pero viven en una habitación que dice, wow, en serio, esa persona que vive esa película en la discoteca, duerme en esa cama. O sea, que realmente viven para los demás. Esa era la vida. Los jóvenes de hoy en día. Alex, ¿y qué fue eso tan fuerte? O sea, ¿qué tú puedes decir? ¿Cuál fue ese acto que tú dijiste, wow, yo hice eso? Que tú hoy en día te arrepientes de haber hecho eso. ¿Qué tú hiciste en ese momento, en tu juventud, que tú hoy en día te arrepientes? O sea, ¿qué fue lo más fuerte que tú hiciste? Wow, hay varias cosas, pero todas son una. Y voy a adelantarme un poquito de mi adolescencia de soltero y todo eso, que luego conozco a mi esposa, conozco a esa joven hermosa, que Dios fue buenísimo conmigo, me puso una joven con 19 años y aún señorita y salió de su casa para conmigo y hasta hoy estamos ahí, tenemos 9, 10 años caminando, 3 hijos hermosísimos. Sí. Bueno, el pequeño dice que no son 3, son 4 porque hay una que está en el cielo. ¿Se te murió una niña? Sí, esa me trajo, esa más adelante hablamos. Pero, ¿de qué me arrepentiría? Tengo que caminar toda mi juventud, porque en mi vida de soltero quizás hacía las cosas y luego pensaba, me sentía solo, pero no me arrepentía tal. Pero cuando empecé ya y tuve un matrimonio, me casé con mi esposa, aún así vivía en la casa de mis padres, pero empecé a maltratar a esa mujer, maltratar a mi madre, maltratar a mis padres y a vivir con mujeres fuera de casa, salir un viernes y llegar un lunes.
Y luego eso provocó que mi padre y yo tuviéramos diferencias muchas más de las que siempre hemos tenido. Yo llegué a tenerle un odio tan grande a mi padre que no recuerdo que haya odiado a nadie más en este mundo más que a él. Wow, increíble. Y llegamos al punto de que tuve que irme de casa con mi esposa y mi hija en ese momento, porque mi padre dijo, aquí no pueden haber dos hombres, tú le estás lastimando a todo el mundo aquí, eso no se puede. Pues salimos, pues de ahí empezó. De cómo traté a la mujer que hoy tengo en las manos, esa flor que tengo como esposa, de cómo la traté, de cómo la maltraté, que en ocasiones hubieron vecinos que tuvieron que llegar a mi casa para quitármela porque si no la mataba. No, era alcohólico empedernido. Una que otras veces te puedo decir que pueda haber puesto la mano a una sustancia, qué sé yo, alguna...